La Santísima Virgen, los papas, el mismo Jesucristo anunciaron un momento de apostasía en la Iglesia Católica. Un momento en el cual los fieles, obispos, cardenales, iban a entregarse al mismo demonio. El mismo Padre Pío hablaba de sus hermanos sacerdotes, haciendo alusión a desgraciados hermanos míos que corresponden al amor de Cristo, entregándose a los brazos abiertos de la masonería. Esta advertencia nos ha llevado al momento del día de hoy. En la Iglesia Católica, para adormecernos, para domesticarnos, por así decirlo, han cambiado el lenguaje y el sentido de las cosas, para modificar o para cambiar una realidad. Se trata del lenguaje satánico que se está utilizando en la Iglesia Católica y que, para nuestra desgracia, muchos lo ven con buenos ojos, lo aceptan como bueno y sobre todo promueven esto a futuras generaciones. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe sobre la tierra? Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo tema, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar a su corazón. Donde quiera que se encuentren, les mandamos un cordial saludo y un muy caluroso abrazo. Sean todos bienvenidos. Vamos a pasar a rezar las oraciones antes que nada, porque lo que necesitamos hablar es muy fuerte, muy serio, muy delicado. Y primero tenemos que pedir la misericordia, la asesoría de Dios, la intercesión de la Santísima Virgen ante la Santísima Trinidad, para que este programa dé frutos en abundantes, según el Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Virgen María y sobre todo el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, en ellos fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Venia regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie. Et dimitti nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris. Y no nos inducas en tentaciones, et liberanos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. En nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo, buscando la perdición de las almas, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo, como lo dije antes de pasar a las oraciones, el tema es muy delicado, sobre todo porque es de nuestra iglesia, porque es de nuestra iglesia. Mira, para comodidad de muchos, el callarte, el no hablar, el solo tocar temas, se puede decir, no lastimosos, no escabrosos, no candentes, pues es lo más cómodo.
Como dicen, ¿verdad? Obedezca y el que se obedece no se equivoca. Pero pues eso lo que hace es entorpecernos como católicos y llevarnos a donde estamos ahorita. Eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, este lugar. Afortunadamente y por obra del Espíritu Santo hay una generación, hay un grupo de católicos muy reducido, hay que ser bien claros, que dicen no, no estamos de acuerdo con lo que dice el Papa, no estamos de acuerdo con lo que dice el obispo, no estamos de acuerdo con lo que está haciendo en Santa Marta y no estamos de acuerdo con lo que profesa el Vaticano. Y ese grupo es el que somos nosotros, mis queridos hermanos en Cristo. Los que levantamos la mano y decimos, yo no estoy de acuerdo en eso. Este grupo que somos nosotros, nos debemos de formar e informarnos muy bien. Formar e informarnos, porque somos los que tenemos que rescatar la iglesia. Lamentablemente hay un grupo extenso, mayormente grande, que goza de poder, que goza de aplausos, que goza de beneficios, de privilegios, que está entregando la iglesia a los poderes de este mundo. Y ese grupo pues son católicos. Pero nosotros, los que queremos resistir, los que queremos la iglesia como nos la entregaron los apóstoles, como nos la entregó Cristo, pues tenemos que prepararnos para esto. Han utilizado en la iglesia católica un lenguaje muy duro. Han cambiado las cosas y es un lenguaje satánico. Entiéndase como satánico el fin que persigue este lenguaje. Porque no crea usted que van a empezar a hablar de Lucifer o... No. El demonio es astuto. El lenguaje de ellos es aceptable por nosotros, por los seres humanos. Y es un lenguaje que se escucha bonito. Ahora sí que si tomamos algo a la literatura se puede llamar como el canto de las sirenas en la iglesia católica. Pero es un lenguaje satánico. ¿Y a qué ha llevado este lenguaje que se usa con el sector modernista en la iglesia católica? Bueno, ha llevado a cambios en la mente de las personas, en la forma de vida de las personas, en el comportarse de las personas, en la forma de percibir y concebir el cielo, el infierno, el purgatorio, la muerte, el pecado, la virtud, en eso gira todo este entorno. ¿Cómo vas a cambiar tú a los seres humanos, a los católicos, a los fieles? Bueno, pues hay que cambiarles el lenguaje. Y para eso, muy sutilmente, los anticristos en la iglesia católica cambiaron ciertas realidades. Por ejemplo, cambiar pecado por fragilidad. Vamos a ver esta información, mis hermanos en Cristo, que es muy importante, sobre todo para todos ustedes. Y que es importante también que la digieran. Y sobre todo que la sepan distinguir para que nos sepamos defender. ¿Sale? Hay unas máximas que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, toda revolución trae consigo también una revolución lingüística. Porque borrar una determinada realidad para sustituirla por otra nueva conlleva, paralelamente a borrar todos aquellos términos que definen la realidad presente para dar paso a un nuevo vocabulario capaz de describir el nuevo mundo que por definición es siempre mejor que el antiguo. También estas ideas han llegado a la Iglesia Católica y supuestamente es lo que están aplicando en las reglas de la Iglesia Católica para cambiar la doctrina. Por ejemplo, en resumidas cuentas, ¿qué es esto? Ok. Han querido cambiar, por ejemplo, lo dicen abiertamente el grupo de los lobbies, el Club La Banda. En Europa está bien marcado esto. Debemos liberarnos, ojo con esto, debemos liberarnos del yugo de la doctrina tradicional. Es esto. Librarnos del yugo de... Sí. Es que la doctrina tradicional nos tiene oprimidos, según los católicos de los lobbies.
Y en concreto, bueno, es que la doctrina tradicional, los mandamientos tradicionales, así lo dicen ellos, marca no fornicarás. Y bueno, pues eso nos oprime. Por lo tanto, debemos buscar unos mandamientos que nos digan si fornicarás. Es más o menos esto, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así decir brutamente, si fornicarás, pues no va a ser así. Entonces vamos a llamar una iglesia sinodal, una iglesia que comprenda quién eres tú para juzgar, el amor manda, siempre y cuando se amen, todo vale, ir diluyendo esas cosas. Vamos a centrarnos específicamente en el pecado, mis queridos hermanos en Cristo. Vamos a poner en primer lugar la palabra pecado. Fíjese bien. En primer lugar, la palabra pecado. Esta palabra ha sufrido un grave ostracismo en favor del término fragilidad. Se sustituye la palabra pecado por fragilidad. Pecado, ¿qué es pecado? Bueno, pecado es término ahora que está en el banquillo de los acusados. O sea, se ataca la palabra pecado y el concepto pecado. Porque el pecado evoca una definición doctrinal de principios, así como una ofensa a Dios. Y se refiere, por tanto, a un plano trascendente, a una voluntariedad expresada por las personas y, por tanto, a su responsabilidad. De ahí que en el imaginario colectivo de los lobbies, asociado al pecado, tengamos conceptos como mandamientos, error, injusticia, culpa, reparación, castigo, etc. Sin embargo, la fragilidad baja la temperatura de esa situación con respecto al concepto de pecado. De hecho, este lema se refiere más al ser una persona frágil que a la acción, a la conducta, pero la moral se refiere principalmente a la acción y por tanto a las normas de conducta. De ello se deduce que la fragilidad es capaz de liberarse de los estrecheces de la moral. Y además, la fragilidad de nuevo en la conciencia colectiva y dada una perspectiva psicológica puede ser inherente a la persona y por tanto inevitable, irreprochable. Además, y ahora pasamos a la perspectiva teológica. Este término parece evocar en el sentido protestante esa condición de la debilidad intrínseca o irremediable de nuestra naturaleza humana, herida por el pecado original, y también en este caso la fragilidad es algo que no podemos suprimir ni erradicar. Por tanto, no puede provocar ninguna condena y al contrario, mueve inmediatamente a la justificación y a la justificación de la misma y por tanto a la solidaridad. ¿Vale? Bueno, ni que decir más, el concepto de fragilidad excluye inmediatamente a Dios de su horizonte, porque la fragilidad no ofende a nadie, y menos al Creador, que entrará en juego, si acaso para curar al frágil en la confesión, lugar que se ha convertido solo en enfermería, ni siquiera en tribunal, donde admitir las propias faltas. La fragilidad, por el contrario, elimina este aspecto y presenta al pecador solo como una persona herida que la está sin culpa por su parte. Por tanto, es necesario eliminar el pecado de la lengua de las personas y de su mente para poder tener una defensa y poder llevar una vida tranquila. ¿Ok? Fíjese muy bien. Es importante que distinga este primer concepto, mi querido hermano en Cristo,
de fragilidad diferente al pecado. Pecado. El pecado es algo terrible porque, en primer lugar, el pecado, cuando usted habla de pecado, evoca una ruptura. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, me toca el tema del pecado. Dice que el pecado te convierte en el más bruto de los animales. O sea, por debajo de los animales. Me estoy yendo así como resumido, ¿no? Muy. Usted sabe lo que es el pecado, qué duda cabe, qué le voy a enseñar de eso. Yo nada más hablo de lo que dice la iglesia. Yo sé que usted puede ser experta o experto en temas del pecado, ¿qué más? Pero si usted es experta y experto en el pecado, o sea, en lo que es la definición de pecado me refiero, usted me va a dar la razón. San Ignacio de Loyola lo define como que te convierte en lo más bruto de los animales, te aleja del reino de Dios para siempre, te destierra, el pecado mortal te destierra, fuera de aquí. Citando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Maestro de Maestros, a Dios mismo, palabras de Cristo, irrefutables, nadie por encima de ellas, dice, apártense de mí, malditos de mi Padre. Son los pecadores. Somos los pecadores en su momento. Son los pecadores en ese momento. No son otros. No son los lisiados, no son los ciegos, los sordos, los mudos. No. Son, apártense de mí, malditos de mi Padre. Vayan al fuego eterno preparado por el diablo y sus ángeles. Esos son los pecadores. Y es el destierro del que San Ignacio de Loyola habla, donde dice que te conviertes en el más bruto de las bestias. Incluso por abajo de cualquier bestia. El padre Carlos Spahn, otro sabio para mí, dice, eres peor que un gusano con pecado. Es peor. Es 1000 veces peor. Es 1000 veces mejor los intestinos podridos de una vaca de 20 días que el pecador. 1000 veces mejor que usted meta su nariz en el vientre de una vaca podrida de 15 o 20 días que el pecado. Y usted va a decir, no, pues, ¿quién va a meter la nariz a eso? Bueno, si no mete la nariz a eso, pues el pecado es peor. Y claro, el pecado trae inmediatamente daño. Rompiste, te moriste. San Juan en la Biblia también dice, eres reo de muerte. El pecador es reo de muerte. Así de fácil. Me estoy yendo, vuelvo a repetir, solo muy resumida, pero el pecado es peor que eso, pero eres reo de muerte. Indigno de verle la cara a Dios. Estás muerto, estás desterrado. Otro argumento que sostiene lo que te estoy diciendo es en la parábola del hijo pródigo. Tu hermano ha muerto. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lo habíamos perdido y lo hemos encontrado. Estas son palabras de la Biblia, de Cristo mismo, ¿eh? Bueno, entonces ese es el pecado, claro. El pecado, cuando hablamos de pecado, hablamos de daño. Y por lo tanto, hablamos de arrepentimiento, daño, reparación, penitencia, juicio. Hablamos de un proceso como lo hizo el hijo pródigo en la parábola del hijo pródigo. Valga la redundancia, ¿no? Dijo, cuando estaba comiendo, no se podía comer el alimento de los cerdos. Dijo, híjole, la casa de mi padre tanta comida. Los trabajadores comen hasta llenarse y yo aquí ni siquiera puedo comerme el alimento de los cerdos. Ya sé lo que voy a hacer, el hijo pródigo, ¿no? Voy a levantar. Voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no puedo llamarme hijo tuyo. No me trates como uno de tus hijos. No. Trátame como uno de tus empleados. Ese es el proceso de arrepentimiento. Entonces, el pecado era eso: daño, consecuencias, muerte, proceso de cura, conversión, ese cambio, ese dolor de sus pecados, confesarte con el sacerdote, cumplir penitencia y restaurar esa amistad con Dios, ese abrazo, como el hijo pródigo nos lo enseña, bueno, como nos lo enseña Cristo en la parábola del hijo pródigo. Es el pecado, así como a grandes rasgos, así rápido, ese es el concepto pecado. Inmediatamente nos tenía que provocar dolor de nuestros pecados. Es el proceso para una buena confesión, tener dolor, pleno conocimiento, conciencia. Ahora,
dolor de tus pecados, temor de Dios y etcétera, ¿no? Ahora, propuesto, enmienda, ok. Ahora, el pecado es culpa de nosotros enteramente, no es de Dios, ni de las circunstancias, esa es mentira, es de nosotros. Bueno, porque nosotros somos libres de o no de. Es una responsabilidad tuya y mía, nada más. No hay con que, ay, es que yo sé que somos débiles, pero eres tú el que decides si lo haces o no lo haces. Es una responsabilidad tuya y de cada cristiano. Por eso era la exigencia de perdonar, de arrepentirte, de pedir perdón, de confesarte, de propuesto de cambiar de vida, dolor, etcétera, etcétera. Lo cambiaron por fragilidad. Entonces aquí cambiaron las cosas. Porque como dice el artículo muy interesante, si sustituimos la palabra o la acción de pecado por la de fragilidad, le damos un giro de 180, de 365 grados a la situación. Porque una persona frágil, que la vas a acusar. Una persona frágil es una persona débil. La fragilidad no ofende a Dios. Al contrario, te caes por frágil. ¿Qué tienes que hacer rápido? Levantarlo, curarlo, cuidarlo, detenerlo, soportarlo, cargarlo, porque eres frágil. Pero allí te está quitando todo ese proceso de cambio y de conversión y se está eliminando la primera verdad elemental que Cristo nos enseñó. ¿Cuál es esa verdad elemental? Lefebvre la dice muy bien. Para poder ir al cielo, si tú quieres ir al cielo, tienes que convertirte a nuestro Señor Jesucristo. Si no, no puedes entrar al cielo. Y aquí con la fragilidad, pues elimina esa verdad elemental, porque no tienes que hacer nada, porque tú eres frágil. De manera de que si cometes pecado, otro pecado, ni siquiera tienes que arrepentirte, porque tú eres frágil. No ocupas nada. ¿Para qué te confiesas si tú eres frágil? ¿O a quién te vas a confesar? ¿O contra quién? ¿O de qué te van a acusar si tú eres frágil? La fragilidad te quita todo ese cargo de conciencia, todo ese sentimiento de culpa, todo ese temor de Dios, dolor de pecados, en mi propuesto de enmienda, todo ese acto de misericordia, el hijo pródigo no tenía necesidad de ir a la casa del padre, porque era el padre el que tenía que salir por su hijo frágil. Entonces te elimina el proceso de conversión. No ofende a Dios la fragilidad. El pecado sí ofende a Dios. El pecado es una acción tuya para con Dios. No sé si me estoy explicando bien. La fragilidad no. ¿Cómo me vas a exigir que levante un peso si no puedo? Soy frágil. ¿Puedo? Ayúdame. Cúrame. El pecado no. El pecado, ¿tú quieres arrepentirte? Ve, busca a Dios. Como el hijo pródigo, me levantaré, voy a la casa de mi padre. La fragilidad no. La fragilidad es ir por aquel y curarlo y yo me encargo de todo y él que no haga absolutamente nada más que esperar a que yo vaya por él. Nos están cambiando las cosas y esto lleva a que las almas no se arrepientan, no se conviertan, se dejen llevar. Su destino es el infierno. ¿Ahora entiende o empieza a comprender dónde está el sentido satánico de estas cosas? Vámonos por la otra. Vámonos por el otro cambio que hicieron en otro lenguaje diabólico que está utilizándose aquí en la Iglesia Católica y es lenguaje satánico. Otro término, por ejemplo, otro término que se ha retirado es doctrina. Fíjese bien. Otro término que se ha retirado de la Iglesia Católica es doctrina, mis queridos hermanos en Cristo. En su lugar encontramos pastoral. Ojo con esto. Ya no es doctrina, sino pastoral. ¿Qué significa eso? Ya no existe un conjunto de normas y principios de fe y de moral para guiar al creyente a la praxis que los pastores
en su acción evangelizadora deben llevar a concreción. Se ha inventado esa relación jerárquica en la que la doctrina está arriba y la pastoral abajo. De hecho, para ser más correctos, podríamos decir que la pastoral coincide con la doctrina. Es lo contingente, lo particular que revela la norma igualmente contingente y particular. Y en esta idea de la iglesia no hay lugar para doctrina, sino solo para un pesado manual de experiencias. Las reglas universales ya no existen. La casuística dicta la ley. La casuística, dicta la ley. Las únicas reglas universales son principios muy generales, buenos para todas las épocas, que con jactancia se deducen de un espíritu deliberadamente indeterminado del Evangelio. Apertura a las demás, sobre todo a las últimos, mejor si son pobres, diálogo, no discriminación, inclusividad, respeto del medio ambiente, solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Detengámonos precisamente en el sustantivo, del medio ambiente, que ha enviado creación al desván. Una señal, una vez más, de que el brazo horizontal de la cruz, horizontal como la tierra, debe ganar al vertical que apunta al cielo. Por tanto, debe prevalecer una visión inmanentísima y no trascendente, porque el medio ambiente no necesita a Dios para existir, mientras que la creación sí. Hay que añadir que el medio ambiente dentro de un entorno religioso se convierte pronto en un culto, aunque disfrazado, a Gea, diosa de la tierra, y a la jerarquía del orden natural querida por Dios. Se revoluciona y así la persona se convierte solo en un animal humano, pero animal al fin y al cabo que se subordina para conquistar el cielo y honrar la tierra, es decir, los planetas, los animales, incluso los glaciares, ¿no? Ok. Doctrina, mis hermanos en Cristo. Pastoral. Ay Dios. Doctrina y pastoral. Han cambiado la palabra doctrina o las reglas de la doctrina por una pastoral. Ya lo vimos en la pastoral, ahí lo que dice, lo humano, lo vertical, la inclusión, lenguaje universal, supuestamente, han sustituido la doctrina por este lenguaje. Vamos a hablar unos ejemplos prácticos de este punto. Cuando nosotros íbamos al catecismo, se nos decía, ¿creen en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Dios está aquí, en todas partes. ¿En el cielo está Dios? Sí, en el cielo está Dios. Abajo en el mundo está Dios, sí, en el mundo está Dios. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3 personas distintas en un solo Dios verdadero. Así, nos daban reglas, ¿no? Los mandamientos. Okay. ¿Cuáles son los mandamientos de la ley de Dios? Los mandamientos de la ley de Dios son 10. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Segundo, así. Estábamos niños, muy chiquitos. Se nos daban reglas como, por ejemplo, vas al templo, quítate el sombrero, la cachucha o lo que tengas en tu cabeza, descúbrete la cabeza, entra, híncate de rodillas, valga la redundancia, discúlpame, persínate por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libre del Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Silencio en el templo,
juntar tus manos cuando vas a comulgar, atención al Padre. Todas esas eran normas que nos hacían a nosotros vivir como católicos. Rezar el rosario, confesarte, los viernes primero, los valores cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Monseñor Lefebvre hablaba, por ejemplo, de esa verdad elemental de convertirte en nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros queríamos ir al cielo, tendríamos que dejar el pecado. Confesarte, ir dejando el pecado, ir viendo cómo vas a dejar de pecar, ir viendo cómo estar bien con Dios para cuando nos muriéramos, ir al cielo. ¿Qué tenemos que hacer para agradarle a Dios? No pecar. Y así se nos iban dando normas que como católicos teníamos que respetar. Eso nos llevaba a nosotros a tener un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a la Iglesia Católica. Y se nos enseñaba lo que es la Iglesia Católica, una, santa, católica y apostólica. Por lo tanto, todas las movimientos, ya sean del mismo cristianismo herejes como los protestantes, o ya sean de otras denominaciones como los judíos, pues nosotros manteníamos un hermetismo, porque decíamos, ellos no son católicos, ellos no creen en la Iglesia Católica. Por lo tanto, teníamos que convertirlos al catolicismo. ¿Para qué? Para que se salvaran. ¿Cuál era la intención de la evangelización, de las misiones? ¿Cuál era la intención? Hablarles de Dios. De hecho, a los católicos renegados que vivían en adulterio, que andaban tomando, o que no iban al templo, ¿cuál era nuestra intención? Volver a traerlos al templo. Vayan a misa, vámonos a misa, lean la palabra de Dios, recen el rosario, practiquen esto, vayan a la hora santa, oremos por todos. O sea, esa era la intención y el movimiento de la Iglesia Católica. Ahora ya se cambió eso. Ya no se cree en eso. Ya se habla de pastoral. Y bueno, esto de la pastoral, evitando la doctrina católica, lo que ha sido es un fracaso. Porque han acabado con todo lo que era la Iglesia Católica. Ahora, por ejemplo, los sacerdotes modernos dicen que atienden al grupo de los lobbies, al Club La Banda, por la pastoral. Confirman a los adúlteros en el adulterio por la pastoral. Confirman a los practicantes de la sexualidad en su mismo sentido por la pastoral. Confirman en el pecado por la pastoral. Y con ese pretexto de la pastoral han diluido la doctrina. Acá hasta tal punto de renegar de las normas que nos hacían unos auténticos cristianos. Si continuamos con el siguiente punto, por ejemplo, tenemos la palabra justicia. Fíjese bien, la palabra justicia ha sido descartada del vocabulario católico en favor del término misericordia. Han cambiado la justicia por la misericordia. O mejor dicho, el término justicia solo encuentra su dignidad cuando se declina como justicia social, es decir, solo cuando se emplea en referencia a los pobres, los marginados, los enfermos, los migrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando emprendemos el vuelo hacia el cielo, la justicia permanecerá en el suelo y en el más allá. Solo nos encontraremos cara a cara con una misericordia divina que en las intenciones de algunos teólogos es tan generosa que no mira a nadie y a nada, ni siquiera a los pecados. Así pues, tras la confianza ciega en Dios, ahora debemos predicar también la misericordia ciega a los méritos y deméritos. Con respecto a estos últimos, reinará el poder del perdón. Después de tantas insistencias, operaciones de cirugías plásticas, teológicas, será irreconocible hasta el punto de llamarse condonación. Ok, ahí está, ¿no?
Se acabó la palabra misericordia. No, justicia, perdón. Y se sustituye por la palabra misericordia. Llegó a decir un teólogo, ay, de los modernistas, de los que estudian los padres modernos. Un holandés, me parece. Que él estaba seguro que el infierno estaría vacío. Y que si no estará vacío, en el juicio final lo va a dejar Dios vacío. Porque ese teólogo decía, yo no puedo entender cómo un Dios de misericordia va a mandar a sus hijos al infierno. De allí salió el término, pequen que Dios perdona. Ese salió el término. Santo Tomás decía unas frases muy importantes. La justicia sin misericordia es crueldad total. Santo Tomás. La misericordia sin justicia es la perdición. Y es lo que tenemos ahorita en la Iglesia Católica. La perdición. No hay justicia. Solo cuando se trata, como dice, de los pobres, migrantes, ahí sí hay justicia. Pero cuando tú hablas entre tú y tu hermano, entre una situación, entre ti mismo, no hay justicia. De manera que vale igual el hacer que el no hacer. Aquí las virtudes salen sobrando. Porque según estos herejes católicos, cuando muéramos vamos a encontrar los brazos abiertos de Cristo, pura misericordia, como dice el teólogo, y los infiernos van a quedar, el infierno va a quedar vacío. Qué error garrafal, qué mentira tan grande nos están aplicando desde el Vaticano y desde todos los sectores de la Iglesia Católica modernistas. La justicia de Dios es severa, puntual, certera, no falla. La justicia de Dios llega en su momento. La justicia de Dios no tiene comparación. Ellos dicen que no hay justicia. Entonces Dios no fuera Dios. Él es el justo, porque hace justicia. Y como, imagínate tú qué sienten las personas que se esfuerzan por llevar una vida lo más virtuosa posible. A todos nos llegan las tentaciones humanas, de todos los pecados. Pero hay unos que se entregan con los brazos abiertos al pecado y les vale 3 pepinos lo que digan las personas, lo que diga Dios. Pero hay otros que se van a detener por amor a Dios. ¿Tú crees que van a llegar al juicio con el mismo nivel, el mismo esfuerzo? No, por supuesto que no. ¿El mismo Cristo no lo dijo? Vamos a ponerlo en términos de los talentos. A cada quien se le dio talento según su capacidad. Unos lo trabajaron y otros no lo trabajaron. Y al que no lo trabajaron, al que no lo trabajó, como le dice, siervo inútil y perezoso. Es lo mismo acá con nosotros. Oye, tú llegas al juicio de Dios sin hacer nada, entregándote al pecado, sin haber resistido, sin haber luchado contra el pecado, contra ti, contra el demonio. ¿Qué le vas a entregar a Dios? Nada. Y la respuesta es: siervo inútil. Señor, yo pequé, pero mira, te entrego esto, luché, le eché muchas ganas, trabajé mucha fuerza, me resistí, perdí aquí, gané allá. Aquí está mi fruto de mi trabajo. Mirad que vengo conmigo y trae conmigo su salario. Es impresionante la mentira con la que nos están hablando de que solo misericorditis, nada más misericorditis. Esa es la ventana al infierno. Y muchos corren por ahí. ¡Wow! No ocupamos hacer nada. No necesitamos esforzarnos. ¿Para qué las misiones? ¿Para qué las virtudes?
virtudes, ¿para qué el practicar los valores cristianos? ¿Para qué? Si basta con no juntar botellas, con... Qué mentira tan grande nos están haciendo. Fíjese muy bien, ese es el lenguaje del mismo demonio, mi hermano en Cristo. Ahora fíjese muy bien, aquí va el otro punto. Por ejemplo, también la palabra jerarquía, queda desacreditada, porque el nuevo avance se llama sínodo, que no es tan nuevo. Caminar juntos, sin rumbo, persiguiendo tenazmente el mismo camino, juntos como único fin. Eso es este sínodo, el inédito órgano del gobierno de la Iglesia, que idealmente desprovisto de jerarquía, produce una marcha de fieles, inevitablemente sin orden determinado. El caso alemán es protagónico en ese sentido. En realidad todo es una ficción deliberada históricamente. Quienes siempre han hablado de colegialidad, de democracia, de compartir, lo han hecho porque instrumentalmente es útil a su propio autoritarismo. Tras el escudo de la sinodalidad se esconden los cuatro de siempre, que no quieren renunciar al poder. Las masas se dejan pilotear fácilmente, sobre todo si solo participan de la dinámica sinodal los que piensan como los de la sala de control. El consenso se construye arterialmente y refuerza así el poder de unos pocos. Si entonces el pueblo de Dios no se orienta como quieren los controladores, basta con no hacer caso. Este proceso por el que se utilizan subreptícitamente la sinodalidad para consolidar el poder es antiético. Al principio jerárquico, tal como se entiende en el sentido católico. Tanto porque la jerarquía no contempla la aniquilación de los poderes intermedios en favor del poder de uno solo. Como porque la jerarquía católica significa servicio y porque la jerarquía de los eclesiásticos está siempre subordinada a la jerarquía eclesial y por tanto a la verdad. Un último por par de lemas entre los infinitos que se pueden seguir dando es, por ejemplo, la fe ha sido desechada. Bueno, ha sido desechada porque el catecismo de la Iglesia Católica tenemos la siguiente blasfemia. La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios que no puede mentir. Nótese hay un cambio de fe a la fe. Se enseña en la duda, no respuestas sino preguntas, no signos de exclamación sino de interrogantes, no luz sino tinieblas. Dios no se ha revelado, solo podemos verlo a través de los ojos de la cerradura de nuestra conciencia personalísima y se mueve incluso en una habitación inmersa en la oscuridad. La verdad parece rígida, no maleable, tan incómoda porque no es orgánica para las almas delicadas de nuestros contemporáneos. He aquí pues el diálogo como fin en sí mismo, la celebración de la crisis de la fe, la doctrina líquida o más bien gaseosa, la prioridad de los procesos sobre los resultados, del camino sobre la meta, de la investigación sobre los resultados. La única liturgia permitida es la que se celebra lo ambiguo y nos sorprende la bendición eclesial de los que practican el mismo sexto. En detrimento de lo inequívoco que inciensa el problema y no la solución. Lo relativo y no lo absoluto. Como los absolutos morales
Esta es la única certeza de que no tenemos nada cierto en la Iglesia Católica. Bueno, el artículo que hace referencia al sínodo y a la desaparición de la fe, mis queridos hermanos en Cristo. Esto es lo que hace referencia el artículo, al sínodo y a la desaparición de la fe. La fe ha desaparecido por completo y se enseña que podemos llegar a Dios según las experiencias humanas, solo las experiencias humanas. De tal manera que la revelación de Dios ya no es importante. Ya no es importante para poder ganar el cielo. Es el hombre y a través del hombre y a través del mundo, del medio ambiente, de la casa común, de la familia humana, en la que se puede encontrar supuestamente a Dios. Por lo tanto, las enseñanzas de Dios, los mandatos de Dios, que nos dice tan específicos, ya no valen. Y aquí es donde entramos en lo que dice el artículo, en una doctrina líquida o gaseosa que se va esfumando. En eso. Hay muchas palabras ambiguas. Y aquí es donde dice, se elogia el proceso más que la meta. Se elogia el problema más que los resultados. Entonces aquí en la Iglesia Católica lo que nos está pasando es que se nos está elogiando más el proceso que lo que podemos obtener. Y se nos está enseñando todo ambiguo, nada concreto. Por eso las personas cada vez más pierden la fe, se confunden más, agarran lo que más les conviene o lo que creen que más les conviene y buscan solo que les digan palabras que ellos quieren escuchar. Díganos lo que queremos escuchar. ¿Qué quieren escuchar? Bueno, pues díganos que no queremos escuchar, que los vicios sexuales son buenos, que puras cosas de esas. Hermanos en Cristo, es importante que sepamos discernir cada palabra, cada acción, cada tema que nos traten los sacerdotes, los obispos, cardenales y el Papa. Para que podamos distinguir perfectamente si eso es de la sana doctrina, si no es de la sana doctrina, si es correcto o si no es correcto. O de lo contrario nos vamos a confundir. Y esa confusión es la que nos lleva a cometer tantísimos errores. Nos han cambiado el lenguaje para que nosotros no entendamos lo que está pasando ni a dónde nos llevan. Eso en resumidas cuentas y en términos de rebaño es como que te dicen, para acá está mejor, para acá es mejor, acá están los pastos mejores, vente para acá, lo más libre, lo más cómodo, y poco a poco te van llevando, te van arrastrando hacia los pantanos para que mejor se entienda. Y nos van metiendo en unos pantanos de los cuales muchos no van a poder salir. Por eso es importante que estemos muy atentos hacia dónde nos llevan. Este es el lenguaje satánico que se ha introducido en la Iglesia Católica para arrastrar a su pueblo. Es el pueblo de los fieles, el canto de las sirenas, que tenemos que saber distinguir para no escucharlo. En términos de Cristo dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las llamo a cada una por su nombre, ellas me conocen y me siguen. El lenguaje que han cambiado no es de Dios. Han cambiado el lenguaje de Dios por el lenguaje del diablo. Y usted debe saber cuál es uno y cuál es otro, si es que es oveja de Jesucristo. Y debe de saber distinguir perfectamente cuando le habla en nombre de Dios y cuando le habla en nombre del mundo, si es que quiere salvarse.